pasivamente a valores culturales por el hecho de que son dominantes. Yo los invito a la rebeldía contra esto, pero esto es una rebeldía mediada por una reflexión profunda y seria, no por una cosa arbitraria, que tenga como objetivo el bien común y no simplemente una cuestión individual, narcisista, cerrada, que la historia demostró que llevó a grandes desastres, ¿no? Bueno, esa reflexión. Perdón, Edu, acoto algo lo que dijiste, porque vos mencionaste algo que me quedó picando. Tenemos la posibilidad, justamente como vos dijiste, de querer mejorar algo, ¿no? Ahora, hablaste de mejorar desde el punto de vista moral, pero para primero mejorar, ¿quién es el que tiene la capacidad o la autoridad, mejor dicho, moral, como juez para determinar que algo está mal y que necesita ser mejorado? Con esto no estoy queriendo decir que todos somos perfectos, todo lo contrario, ¿no? Pero ¿quién es el que tiene la habilidad para decir, bueno, esto hay que mejorarlo porque está mal? Antes de mejorar, primero hay que partir de una base para establecer un criterio universal y decir, bueno, esto necesita ser mejorado. Entonces es un paso previo. Sí, profesor, sí. Perdón, quería agregar a lo que decía Pablo recién, que el hecho de solamente mejorar. La pregunta sería, ¿mejorar ante quién? Porque justamente quién dictamina qué está mal o qué está bien. No hay una norma moral. Sí, esto sí, Marcelo. No, a ver, me parece que el tema, a lo mejor el problema sería plantear el problema en términos de mejoramiento, pero es como se plantea el problema, ¿sí? Porque lo que tecnológicamente se presenta como posible es la posibilidad de mejoramiento, ¿sí? Mejoramiento a través de fármacos que se les llama fármacos mejoradores cognitivos, por ejemplo. Pero, bueno, obviamente, ahí se está asumiendo, ¿sí?, la cierta necesidad, que en realidad yo creo que es una necesidad que se nos impone. ¿Sí? Esto es lo que Georges Canguilhem llamaba normalización social, ¿sí? Es un concepto que después retoma Foucault. ¿Sí? Hay ciertas normas, que son normas que fija la propia biología, ¿sí?, que llevan a que el ser vivo siga vivo. Sí, Georges Canguilhem también había identificado estas normas y las englobaba dentro de lo que llamaba normatividad biológica. Sí, pero él también en una segunda instancia, ¿sí?, esto lo escribe en lo que fue su tesis de doctorado a mitad del siglo XX, en un libro que se llamó Lo normal y lo patológico, él también hace referencia en una segunda parte de su trabajo a ciertas normas que son normas impuestas, son normas que nos vienen desde afuera, ¿sí?, que nos impone la misma sociedad, ¿sí?, la misma sociedad en la cual habitamos. ¿Sí? Esas normas son las que nos dicen, ¿sí?, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, ¿sí?, y en todo caso, qué es lo que hay que mejorar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está implícito justamente en esta propuesta de uso de, por ejemplo, mejoradores cognitivos? ¿Sí? Que si ustedes revisan la bibliografía al respecto, van a ver que hoy en día contamos, por ejemplo, los derivados anfetamínicos que se utilizan en el tratamiento del trastorno disatencional con hiperactividad, y con esto no estoy diciendo que no exista un trastorno de la atención, así como hay trastornos de la memoria, por ejemplo. Es decir, negar esto sería ir en contra de los hechos, si ustedes quieren, pero la discusión que estamos proponiendo es cuál es ese punto que separa, ¿sí?, ese desempeño atencional normal del patológico, y esto como ejemplo de un montón de otros desempeños y características humanas, ¿sí?, que la pregunta que cabría es ¿por qué debemos mejorarlas? ¿Para quién debemos mejorarlas? ¿Sí? ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Y son todas las preguntas que no se formulan cuando directamente se nos presenta un problema ya acabado en su formulación, ¿sí? Es decir, el problema es que debemos mejorar la condición humana en ciertos aspectos.
¿sí? Bueno, yo me preguntaría por qué en esos aspectos y en otros. ¿Por qué no podemos asumir que cierta condición humana es así, ¿sí? Y simplemente deberíamos respetarla? ¿Sí? Es decir, ¿en qué lugar queda, por ejemplo, la condición de discapacidad? ¿Sí? Digo, en la valoración del conjunto de la sociedad frente a la persona con discapacidad. ¿Sí? Si podemos, por ejemplo, seleccionar genes, seleccionar embriones, no en relación a condiciones que son claramente patológicas, ¿sí? Es decir, no vamos a discutir ahora si un infarto de miocardio es algo bueno o malo, es decir, claramente es algo malo, ¿sí? Pero hay un montón de otras condiciones que asumimos directamente como patológicas dentro de este enorme abanico de condiciones que describe la medicina, y que realmente por lo menos deberíamos plantearnos una duda acerca de la caracterización de esa condición y de vuelta la necesidad de mejoramiento, entre comillas. Sí, creo, Marcelo, que esto que decís de plantear qué tenemos que mejorar y por qué queremos mejorarlo es clave, ¿no? Un par de ejemplos para mostrar esto. Me parece que todo esto que estamos hablando, y esto que dice este médico, este químico argentino que entrevistado en Página 12, y en general todo este corpus de conocimiento en expansión vinculado al genético, está vinculado a esta corriente filosófica y científica que se dio en llamar transhumanismo, que justamente apunta a la mejoría del hombre. Pero la mejoría, una vez más la pregunta, ¿la mejoría en qué? Queda claro que un avance sería en las patologías, que en principio nadie se pondría a esto. Pero, fíjense, para usar un ejemplo de la actualidad, lo que pasa ahora con la pandemia por el COVID-19 y las vacunas. Ustedes fíjense, hay países como Estados Unidos y Canadá que han acumulado vacunas en cantidades muy superiores a las que necesitan para vacunar estratégicamente a la población. Y están planteando mucho en vacunar adolescentes, y han comenzado a vacunar adolescentes, por ejemplo. Habida cuenta de que la vacunación del adolescente hoy por hoy no parece una cosa absolutamente esencial. Si bien podría ser deseable, pero no es esencial. Mientras que otros lugares, tomamos el ejemplo extremo de África, el 1% de la población recibió una dosis. O sea, que África no está vacunada para nada en términos de salud pública. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cuál es el progreso? ¿Es un progreso la vacuna? Bueno, creo que nadie lo negaría. ¿Pero es un progreso la forma que se administra la vacuna? Ahí tenemos mucho que avanzar todavía. Así que a mí me preocupa mucho más lo segundo que lo primero. Quizás porque yo diría que los males de la humanidad, los males biológicos, digamos, de la humanidad, actualmente dependen mucho más, una forma de decirlo, ¿no?, de la inequidad en la distribución de los recursos, apelo una vez más al ejemplo de la vacuna, que a la falta de conocimiento sobre muchos temas, ¿no? Es una forma de decir, porque por supuesto nos falta conocimiento de cantidad de cosas, ¿no? Pero a mí me inquieta más, por lo menos, para decirlo como una opinión, o como un sentimiento. Me inquieta mucho más siendo médico, que tengo formación biologista, como tenemos todos los médicos, me inquieta mucho más esta falta de solidaridad en cosas tan elementales como compartir una vacuna. Por eso lo que se dice ahora de este movimiento de abolir con las patentes de las vacunas para el COVID-19 me parece que es un hecho concreto de solidaridad para los que menos tienen. Sí, me parece que se relaciona con esto que mencionabas antes de, bueno, si se dispone de la tecnología hay que usarla, pero sin haber pensado justamente en este valor que es el de valor de la solidaridad, por ejemplo, en relación a los más vulnerables. Es decir, de vuelta, hay una discusión que no se da, y que a su vez el ocultamiento de este debate es un ocultamiento que es promovido desde las mismas personas que producen las tecnologías. Es decir, si uno lee la nota de Página 12, se da claramente cuenta de que en ningún momento se propone algún debate en relación a las cuestiones conflictivas del uso de esta tecnología. Es decir, la intención es absolutamente otra.
¿sí? Más allá del logro científico-tecnológico, está que no queda... en ese sentido, yo creo que no hay mucho para discutir, es decir, sin lugar a dudas por lo menos hay muchas potencialidades. Lo que pasa es que hay potencialidades tanto para el bien como para el mal, como con todas las tecnologías, ¿no? Entonces, este es uno de los, esta es una de las cuestiones que siempre debemos tener presentes, ¿no? Es decir, que el uso tiene que ser para el bien de las personas, ¿no? Y visibilizar claramente aquellas situaciones que justamente pueden llevar para el otro lado, ¿no? Más que para el valor, para el disvalor. Bueno, muy bien. Bueno, creo que ha sido muy provechoso todo. Yo reitero, bueno, muchísimas gracias a los colegas que han comentado parte de las cosas que he mencionado, es decir, obviamente que es un honor para mí, un gusto y un placer, digamos, este intercambio y la posibilidad de llevar adelante este intercambio. Y por el otro lado, la participación de los alumnos, que me ha parecido muy, muy buena y que ha contribuido mucho con que sean las 12 menos 20 del mediodía y que pudiéramos seguir charlando sobre estos temas largo y tendido, ¿sí? Es decir, si todos nos quedamos callados, obviamente que la presentación la suspende a los 15 minutos, pero han sido muy participativos y todas las participaciones más que pertinentes, así que muchas gracias. Y bueno, he ido leyendo las intervenciones que han hecho en el chat y bueno, se ha dado cuenta, digamos, de las cosas que han ido comentando también en las distintas presentaciones verbales que se han hecho. Así que muchas gracias también por esas intervenciones. Bueno, como les decía, hay 2 artículos que después vamos a subir al Miel, sobre estos temas, como para que tengan un material de lectura sobre los mismos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Por mi lado, doy por terminada la jornada. Gracias a todos. Y bueno, después vemos que Eduardo quedó con parte de su presentación de la semana pasada pendiente, así que les vamos a anunciar cuando terminamos de redondear esa presentación. Bueno. Seguramente la hagamos, Marce, seguramente y Edu, la hagamos la clase posterior al recuperatorio, ¿sí? Queda confirmar, no sé si está para ahí Carlos o no, porque se había propuesto por todo lo que era la modificación de la fecha del parcial de segundo, en principio que estaría estipulada para el jueves que viene, para el 8. Bueno. Por lo cual tendríamos lo que sería semana que viene, jueves 8, parcial, el 15 siguiente sería el recuperatorio, y tendríamos el jueves 22, que sería la clase de cierre, por lo cual Edu, si obviamente estás a disposición y querés participar en esta clase, sabes que sos siempre bienvenido, así que das final de la vía. La semana pasada no logré dejarte mucho espacio, lo reconozco, porque nos metimos con el tema de derechos humanos y con el análisis del caso, después te dejamos 40 minutos nomás. Y da también para hablar muchísimo más que nada final de la vía, ¿no? Pero bueno, te reitero, creo que para el 22 no habría inconveniente, que sería la última clase. Está de acuerdo. ¿Sí? Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, quedamos así entonces. Una pregunta, ya que está aquí el doctor Latán. Sí, Javier, dale nomás. Una pregunta respecto a la ley de ablación de órganos. En el artículo número 27 habla de que se prohíbe que se dispongan de los órganos de cadáveres de pacientes que han estado en neuropsiquiátrico. Puede estar el caso de que una persona en plena facultad mental diga que haya estado, ¿no?, en un instituto psiquiátrico, diga que está dispuesto a donar sus órganos. En ese caso, ¿por qué se prohíbe? Se prohíbe por una cuestión de que hay una presunción, a mi entender, inválida, ¿sí? Porque se está
tomando, justamente como decíamos anteriormente, un criterio, en este caso sería la discapacidad, a los efectos de vulnerar lo que es la autonomía de la persona. Que como hablamos anteriormente en la clase de derechos humanos y ya cuando vimos ablación, con la construcción de del nuevo Código Civil y lo que sería de la Ley de Salud Mental, ¿sí? Tengamos en cuenta que el objetivo del Estado argentino es considerar que todas las personas tenemos capacidad, pero restringida dependiendo justamente de estas cuestiones, ¿sí? Como en este caso ser una patología de tipo mental. Ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, cuando nosotros vamos a analizar lo que es la capacidad de hecho, es decir, la capacidad que tenemos todos de ejercer los derechos de los cuales somos titulares, se lleva a cabo una presunción de que si una persona está internada en un hospital psiquiátrico, mal podría tener lo que se denomina intervalos lúcidos, ¿sí?, en el derecho, los cuales permitirían presumir que la manifestación de la voluntad sería plenamente válida, ¿sí? Plenamente válida porque estaría en ausencia de lo que se denomina el discernimiento, es decir, la capacidad que tiene la persona de comprender cuáles son las consecuencias de ese acto jurídico, que en este caso sería la manifestación de voluntad. Ahora, no podemos establecer un criterio universal para decir todas las personas que están internadas en un hospital psiquiátrico tienen una capacidad completamente anulada. Vuelvo a lo mismo, tiene interrelación con lo que estábamos hablando antes. O sea, determinar que una patología X implica una anulación de lo que sería un derecho humano básico como la autonomía, implica utilizar esa patología como un criterio de discriminación y de estigmatización de la persona. Lo que pasa es que es la única forma en la cual el Estado también lo que trata de garantizar verdaderamente es el derecho que tiene la persona para disponer sobre su propio cuerpo. O sea, lo interpreta a la inversa, ¿sí? El objetivo justamente del Estado en este caso, al tener una falencia desde el punto de vista práctico como para poder determinar en cada caso particular si esa persona tuvo la capacidad en ese intervalo lúcido para manifestar la voluntad, lo que hace es imposibilitar que esa persona pueda ser considerada justamente un donante preso. O sea, lo podemos analizar desde los dos puntos de vista, pero en este caso el Estado lo que trata es por velar por justamente los derechos humanos básicos de la persona, interpretando que no tiene capacidad ni siquiera para expresarse, por lo cual no se puede disponer de sus órganos. ¿Por qué? Porque las partes del cuerpo humano sí no tienen un valor, como dijimos, económico, ni son un objeto, y el único que es titular de disponer de sus derechos es el propio paciente. En este caso, como no puede disponer, se considera que no pueden ser relacionados, por ese motivo. Y en ese caso lo que se utilizaría como criterio, que es, por ejemplo, el hecho de tener un certificado de discapacidad y que la discapacidad es una discapacidad intelectual, o tendría que haber un certificado médico que justamente certifique esa discapacidad, o suponete en el caso que tuviera una discapacidad intelectual leve, ¿sí?, que es algo que se puede diagnosticar a través de la administración de un coeficiente intelectual. ¿Sí? Eso es decir, lo que se utilizaría a nivel legal, que sería ese certificado, un certificado médico, el certificado de discapacidad, es decir, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? No solo un certificado, en estas cuestiones, en base a lo que suele suceder, analizo, comparándolo con otras situaciones del derecho que se dan, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto en particular, pero sí tiene vinculación. Una persona que tiene una cierta restricción de la capacidad por alguna patología mental firma una escritura, que es un caso muy típico en el derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, el que va a dar fe de que verdaderamente esa persona tenía la capacidad de comprender, es decir, de discernir, que lo que estaba mencionando, ¿quién va a ser? El escribano, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se va a requerir cuando hay un cuestionamiento sobre verdaderamente si esa persona en ese momento oportuno tenía o no capacidad, ¿sí?, en la evaluación de paciente a posteriori, porque no, obviamente en ese momento no se puede llevar a cabo, de un equipo interdisciplinario con respecto justamente de todas las facultades que tiene la persona. Porque voy a repetir, no se limita únicamente a decir, bueno, esta persona tiene determinada patología mental, por lo cual yo ya considero que no tiene capacidad. No, eso justamente es lo que trató de evitar la nueva legislación del Código Civil en consonancia con la Convención que prohíbe la discriminación de las personas, que es una Convención de Derechos Humanos, para tratar justamente de articular el concepto de que todos, como dije antes, todos tenemos capacidad, todos, de derecho sin dudarlo, desde el punto cero del cual nosotros somos concebidos, incluso, no digo de que nacemos, porque hay una diferencia de que somos concebidos, ¿sí?, independientemente de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y demás, ¿sí?,
La persona por nacer es un titular de derechos, titular potencial, está supeditado a un acto que es el nacimiento con vida. ¿Sí? Entonces, desde ese momento somos capaces de derecho y después la capacidad de derecho se va adquiriendo con el paso del tiempo a nivel evolutivo cuando una persona va adquiriendo determinada capacidad para poder discernir las consecuencias de sus propios actos, no solo desde el punto de vista jurídico, sino de forma genérica en su vida cotidiana. Por eso la incorporación justamente de lo que es la autonomía progresiva. Bueno, esto sucede exactamente lo mismo, asimilándolo con un menor, ¿sí? Todos entendemos que tienen la capacidad restringida, en el caso de los menores por una cuestión etaria, de falta de evolución o de maduración, mejor dicho, y en el caso de las personas que tienen una patología mental por la propia afectación de su salud. Pero que después, al momento de determinar la validez de un acto jurídico, ahí sí ya técnicamente hablando, como ser la manifestación de voluntad de que uno quiere ser donante, por ejemplo, ¿sí? Porque recordamos, puede decir, sí quiero ser donante, no quiero ser donante, o quiero ser donante nada más, no sé, de un riñón o del corazón, o como ya dijimos, la otra variable, que quiero que mis órganos sean donados para investigación, nada más, o para estudio. Todas esas posibilidades desde el punto de vista jurídico son manifestación de la voluntad, es decir, la expresión del derecho a autonomía de la voluntad, ¿sí? Por lo cual, para analizar desde el punto de vista técnico-legal, reitero nuevamente, lo que hay que tratar de validar que en ese momento particular, ¿sí?, la persona tenía la suficiente capacidad como para poder comprender y discernir cuáles son las consecuencias de ese acto. En este caso, sería la manifestación de voluntad, ¿sí? La única forma de tratar de garantizar en su mayor medida es el análisis por un equipo interdisciplinario, que es lo mismo que sucede con el caso de la internación involuntaria. Los que están conmigo al legal lo vimos el martes, ¿sí?, con aquellas personas que tienen alguna patología derivada de una adicción a las drogas o a cualquier otra sustancia, de las cuales son potenciales de justamente generar conductas abusivas o dependientes. El objetivo del Estado fue considerar a esas patologías no como un criterio de discriminación, sino como una afectación desde el punto de vista mental, con el objeto de garantizar su derecho a la salud. Y en el caso justamente de que no tenga la posibilidad de manifestar su voluntad para poder someterse a una internación, ¿sí?, se puede llevar a cabo una internación involuntaria con una serie de requisitos que establece la norma. Pero nuevamente, el que va a llevar a cabo la determinación y la necesidad de privar a la persona de la libertad, ¿sí?, y de los otros requisitos que establece la norma, ya no es el juez como sucedía con la ley anterior, sino que ahora el juez lo único que hace es controlar la legalidad y razonabilidad, pero circunscribe la capacidad de determinar cuál es la capacidad de hecho que tiene esa persona, ¿a quién? Al equipo interdisciplinario, que es un órgano que opera en el ámbito de la salud, justamente, y que está compuesto por una multiplicidad de profesionales que luego de llevar a cabo el análisis correspondiente van a emitir su fundamento mediante el informe pertinente al juez para decir si es adecuado privar a la persona de su libertad involuntariamente en pos de garantizar su derecho a la salud. Pero reitero, siempre teniendo en consideración que la capacidad de la persona va a estar restringida, ¿sí? Porque si después, en algún momento de lo que es la evolución de ese tratamiento, se considera que evolucionó favorablemente y se le puede pedir el consentimiento, esa internación va a modificar y va a mutar a voluntaria. Pero reitero, siempre lo que se trató el legislador con la última modificación de la legislación nacional es apuntar a este objetivo, a esta en realidad caracterización, por mal llamarlo, de que todos tenemos capacidad de hecho, restringida, pero no que somos incapaces, ¿sí?, justamente en pos de tratar de garantizar el derecho humano básico que es la autonomía de la voluntad, no solo desde el punto de vista del paciente, sino de la persona en civil. Perfecto, muy bien. Ahí hay otra pregunta, Denise. Sí, profe, en cuanto a la donación de órganos y la manifestación de la voluntad. En una persona mayor de 18 años que no manifiesta su voluntad por escrito, sino que se lo deja a un familiar, le deja expresa su voluntad. En el momento de la donación de órganos, ¿qué pasaría si el familiar manifiesta la voluntad, pero la familia directa se rehúsa a realizar la donación? Con la sanción de la nueva ley de relación, la manifestación de voluntad por terceros ya no tiene validez, y eso es lo que sucedía con la antigua ley que habíamos mencionado, la 2423, ¿sí? Esas personas que estaban enunciadas en el orden de prelación de la norma
¿sí? En una determinada cantidad de incisos por orden jerárquico. Ahora, por todas las cuestiones que ya vimos conflictivas que se presentaron en el proceso de ablación y la raíz de fallecimiento de Tania Justina, el Estado anuló esa posibilidad, siquiera la figura de donante presunto flexible, a los efectos también de tratar de garantizar lo que era la autonomía de la voluntad de la persona, pero lo que dijo, bueno, prácticamente hablando, ¿no? Desde el punto de vista práctico, yo ya no tengo la capacidad para poder adquirir recursos, es decir, órganos, por los conflictos que me generan las normas que está vigente, anulo la posibilidad de consultar a terceros y pongo lo que es la figura de donante presunto rígido. Es decir, que si la persona en vida, vuelvo a repetir, la persona en vida, mayor de 18 años, no manifestó su voluntad negativa en primer lugar, o positiva, restringida o condicionada, se lo va a considerar donante presunto. ¿Qué significa? Que, esto también lo mencionamos en legal, la figura de las directivas anticipadas es una figura que está solamente vigente para lo que es el campo del Instituto de Muerte Digna, ¿sí? Por lo cual, todavía no ha llegado a la justicia, atento a la vigencia reciente de la nueva norma de ablación, algún caso en los cuales un paciente haya dejado a través de directiva esta manifestación de voluntad y que se cuestione de si tiene validez o no. Si nos circunscribimos al estricto punto de vista técnico, yo les tengo que decir que las directivas anticipadas no aplican para lo que son la ablación. ¿Por qué? Porque la 26742, que es la ley de muerte digna, establece pura y exclusivamente que las directivas son para personas que poseen una enfermedad terminal, reversible o incurable, ¿sí? A los efectos de aceptar o rechazar tratamientos de tipo paliativo. ¿Se entiende? O la otra variante, que sería designar a un tercero para que en el momento cuando la persona mayor, esta persona justamente que designó un tercero, mayor de edad obviamente, ¿no?, manifieste la voluntad, esta persona diga si quiere ser donante o no quería ser donante. No aplica lo que es las directivas anticipadas para la ley de ablación. Las directivas anticipadas están sancionadas en la ley de muerte digna. Ahora, reitero, hay que ver, teniendo en consideración que la ley de ablación es muy merita, cuando llega a la justicia, si es que llega, porque en un caso práctico se presenta una directiva anticipada respecto de la ablación. Si un juez, aplicando el criterio analógico en derecho, es decir, bueno, es una situación similar, por lo cual yo aplico este instituto, que son las directivas anticipadas, que no es nada más ni nada menos que un consentimiento informado a futuro, ¿sí? Por lo cual es una forma de manifestación de la autonomía de la voluntad, lo aplico también al campo de lo que sería la ablación de órganos. Ahora, creo yo que si también nos ponemos a analizar cuál fue el objetivo del legislador al momento de sancionar la nueva ley de ablación, no sería procedente. ¿Por qué? Porque ponerse a debatir en una causa judicial respecto a la validez de una directiva anticipada o no para obtener un órgano, sí, entorpecería el proceso justamente de poder obtener un órgano. Más que nada por la celeridad que requieren estos procedimientos desde el punto de vista médico. Entonces, yo desde el punto de vista técnico-legal, como le digo, a mi criterio no sería procedente. Hay que ver qué es lo que sucede a futuro, si se llega a judicializar la situación, pero reitero, si uno tiene en cuenta el espíritu de la norma y cuál fue la intención del legislador, dudo mucho que le den procedencia a la aplicación de las directivas para la ablación. Gracias, profe. Por favor. Profe, ¿puedo hacer una consulta del parcial? Sí, bueno. Quería saber si iba a ser con la misma modalidad del parcial anterior y en relación a análisis de caso y tiempo. En el casi 98% de los casos, como venimos manejándolos en todas las cursadas, siempre estamos presentando un caso práctico. Por eso la metodología del dictado de la unidad de aprendizaje fue siempre plantearles un caso, que ustedes lo analicen en grupo y después lo debatimos en el ámbito de lo que es este encuentro de party. Por lo cual, reitero, si bien no será decisión final de Carlos, pero por los dos colegas que tengo acá enfrente en la computadora, creo que los tres ya adherimos a que la modalidad mejor para poder evaluar si ustedes comprendieron el contenido que nosotros tratamos de transmitir es mediante el análisis de un caso práctico. ¿Sí? Muy pocas veces fueron en las cuales planteamos una pregunta teórica porque no tiene mucho sentido. ¿No? Esto no es medicina legal, que es completamente distinta, ¿no? Entonces,
reitero, en un 98% de probabilidades seguramente llega 1 o 2 casos prácticos, dependerá obviamente de la decisión de Carlos, ¿sí? Y obviamente en función de cuántos sean los casos que se le planteen, va a depender si se extiende o no el plazo que se le da para poder resolverlo. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda justamente por eso también. En relación a la clase de ética de la investigación, ¿en qué nos centramos? Porque tenemos una clase y además tenemos el manual de formación del comité, que habla más como la parte teórica de cómo están formados los comités y de personas y de objetivos. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? A ver, lo que tienen que prestar mucha atención es a la declaración de Helsinki y a las críticas que hemos hecho a la declaración de Helsinki. Digamos que eso sería, es decir, lo que nosotros les podemos presentar a ustedes es una un protocolo de investigación, ¿sí? Obviamente el resumen de un protocolo de investigación. Y después ustedes hacer el análisis de ese protocolo de investigación a la luz de los principios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y de la Declaración de Helsinki, ¿sí? Pero teniendo en cuenta, bueno, como les digo, todas estas críticas que hemos hecho a la declaración de Helsinki, por ejemplo, en relación al uso de placebos, ¿sí? Que fue, bueno, lo que charlamos en el momento que hablamos del tema. Ah, bien, perfecto. Yo pensaba también si había una pregunta teórica específica de comités de investigación o algo así, por eso. Pero bien, perfecto. No, bueno, ustedes tienen que saber cómo están conformados los comités, ¿sí? Digamos, de último, digamos, cuál es el tipo de decisión que se toma en un comité de ética de la investigación. Sí, que, bueno, es lo que habíamos hablado, que las decisiones son vinculantes, a diferencia de los dictámenes que se encarga de elaborar un comité de bioética asistencial, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esas son diferencias clave. Pero lo más importante acá tiene que ver con el análisis que ustedes hagan, en este caso, si se tratara de un protocolo de investigación. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Bueno. Creo que estamos, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de para todos. Chau, chicos. Chao. Chau. Nos reunimos, profe, como la vez pasada, ¿no? Primero por Teams y después daríamos inicio al parcial. Sí. Siempre, a ver, nos unimos inicialmente para dar las indicaciones previas o preliminares, como quieran llamarla, respecto de los lineamientos básicos para la resolución del examen. Y después, bueno, nosotros le decimos en la misma reunión qué tiempo van a tener, ¿sí? Y como siempre surgen las consultas, por dónde lo entregan y demás. Lo único que les pido, por favor, para no ponernos en una situación complicada nosotros, y porque la realidad es que no es muy grato, respeten los tiempos de resolución. ¿Sí? Porque genial, sinceramente les comento que a nosotros nos ponen en un compromiso si decimos un determinado horario, ustedes se pasan de horario, si nos ponemos estrictos no tenemos que tener en cuenta la presentación del examen. Entonces, para evitar esas situaciones incómodas, tanto para ustedes como para nosotros, les pedimos un poco de colaboración a ustedes al respecto de cumplir con los lineamientos básicos, ¿sí? Gracias, profe. Hay un artículo que ustedes tienen en relación a ética de la investigación, que es el artículo de Tealdi sobre genealogía de la indignación, que es un artículo en el cual se mencionan múltiples ejemplos de casos, ¿sí? de investigaciones que han sido fuertemente criticadas por la forma en la cual sistemáticamente han atentado contra los distintos valores y derechos humanos que deberían ser contemplados en las personas que participan de las investigaciones.
Sí, es decir, que ahí tienen bastante bibliografía para leer. Ese es un artículo clave, ¿no? Pues es de los artículos que a ustedes les aportaría información como para analizar los casos, ¿no? Más allá de las declaraciones, digo. ¿Tienen en claro de qué artículo me estoy refiriendo? Sí, no sé qué utilizamos para los casos de Tuskegee y... Ahí está el caso de Tuskegee, está el caso de las investigaciones en África Sí. con los fármacos contra el HIV-Sida, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, fíjense, pues lo tienen todo subido ahí al miel. ¿Está? Yo lo que voy a sumar ahora van a ser estos 2 artículos de genética y neuroética, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, quedamos entonces. Y cualquier cosa preguntamos en foro, en Miguel, cualquier duda. Sí, en foro y por las dudas, en mi caso particular, les pido, si no es mucha molestia, si tienen alguna pregunta dirigida a mí, me manden por mail, porque yo lo tengo linkeado directo con el teléfono y me es mucho más fácil contestarlo de ahí que entrar al mail y sentarme en la computadora particularmente. ¿Sí? Si no les molesta. ¿Podría repetir su mail, profe, por las dudas? Sí, esperen que lo escriban en el chat, así ya lo tienen todos. Genial, bárbaro. Gracias, profe. Ahí les mandé